Amén. También en la parte del Espíritu Santo, me encantó esa parte porque ella le decía que ella recogía sus lágrimas cada vez que él lloraba. Ella tenía un frasco y tomaba cada una de sus... Amén. Se fue la voz ahí, pero excelente. Bien. Amén, El hermana. Espíritu Santo, representación de mujer, iba, cantó porque él decía en la parte de Jesús, ¿por qué se me hace más cómodo hablar contigo que con Dios en ese momento? Ahí está el trabajo de Jesús, que es ser el intercesor El Espíritu entre Santo. Dios y los hombres. Entonces él estaba entendiendo por todo lo que él estaba pasando, por ser humano, y también fue Dios, y supo lo que es pasar por sufrimiento, y comprendía lo que él pasaba en ese momento. Entonces, hay muchas partes de esa película que a mí me conmocionaron. Yo iba viéndola y el Espíritu Santo me confrontaba. Yo lloraba viendo en partes. Por ejemplo, cuando él estaba en la barca, él sentía que se estaba hundiendo y Jesús dijo, no, mírame, simplemente mírame. Y él podía caminar junto a él. En un momento él quería volver a las aguas y Jesús le dijo, ¿tú no crees que eso funciona mejor conmigo? O sea, dejando en enseñanza que no es porque tú tengas el poder de caminar sobre las aguas o sobrepasar algún problema, es porque Jesús está a tu lado, porque sin él no se puede nada. Amén. Gracias, mi hermana. Excelente. Amén. Amén. Morales. Una de las cosas que más me gustó, según vi, fue como Dios fue trabajando con él para poder quitarle ese odio, ese rencor que sentía en contra de aquella persona que violó a la niña, ¿verdad? Entonces, esa parte veía como que él aún siendo procesado y pudiendo hablar con ellos, aún no la había podido terminar porque es difícil, humanamente difícil. Cualquier padre sabe lo que es ponerse en ese lugar, porque es algo difícil que uno tenga a su niño o su niña y le pase algo así. Es una situación bien difícil, de verdad. Pero me gustó mucho como el padre pudo hacer que él soltara ese rencor y pudiera perdonar a esa persona. Y otra parte de la que dijo Angeli también, él no conocía esa paternidad que tenemos nosotros con el padre, que de un padre amoroso, de un padre bueno. Entonces, la película es muy buena, muy, muy excelente. Amén. Gracias. Una más. Ven, bendiciones, pastor. Amén. De aquí el pastor, que estamos conectando solamente a la computadora por el internet. Quería decir eso, que nosotros lo que dijo Jerry, con relación a que al estar la imagen distorsionada de paternidad, él no podía ver a Dios como una figura de hombre. Y hubo una parte que realmente me gustó y impactó mucho en mi vida con relación a la parte que cuando él estaba y él lo puso en la posición de él, que Dios le dijo, si tú tuvieras que elegir cuáles de tus dos hijos va para el infierno, ¿cuál tú elegirías de los dos? Entonces, o sea, Dios lo mandó a sentarse a él para que él juzgara, para que él se pusiera en la posición de Dios. Y en verdad eso impactó con relación al perdón, que Dios realmente no perdona todo, que así como el que había matado a su hija también era un hijo de Dios y él era un hijo de Dios. O sea, que Dios no determinaba quién va o quién no va para el infierno, porque él lo hizo entender con su corazón de padre. O sea, el hombre lo puso en la posición de padre, para que él con su corazón de padre juzgara como Dios juzga. Por muy malo que fueran sus hijos, no iba a tomar la decisión de enviarlo al infierno. Y realmente esa parte me impactó. Y también de la justicia de Dios, que algo que uno sabía, pero que uno siempre aprende algo nuevo del Padre. Y es que la justicia de Dios no depende de mi justicia. Yo puedo tener una justicia para las cosas que a mí me convienen, pero la justicia de Dios no se limita a
a lo que me conviene a mí o no, porque si a mí fue que me asesinaron el hijo, lo justo para mí fuera que lo condenaran, pero para el padre del otro lado, lo justo fuera que le dieran una libertad o que lo perdonaran. Entonces ahí aprendemos de que realmente la justicia de Dios no tiene que ver nada con relación a nuestra justicia humana. Solamente quería aportar esa parte. Amén. Gracias, excelente. ¿La familia Capellán iba a decir algo? Sí, también en la película se deja entrever claramente la función que realiza cada uno de la Trinidad del Señor, porque vemos que el papel de Dios es uno, que el del Espíritu Santo era otro, pero que el de Jesús era otro, y cada uno, Y ninguno interfería con el otro, pero cada uno hacía su papel, y por eso, cuando vemos en la película, por ejemplo, que él decía que se llevaba mejor con Jesús, porque realmente el papel de Jesús es de unirnos a Dios. Él es el mediador entre Dios y nosotros, porque como Él fue humano, también entiende nuestras necesidades. Pero también vemos también el papel que realizaba el Espíritu Santo, que tiene un papel específico, que es de consolar, y se encargaba de consolar en el momento que Él necesitaba realmente eso. Y también vemos el papel de Dios, que era el papel ya de la madre o padre, no sé cómo lo representaba en este momento como una madre, que era el de amor. Le mostraba su amor, el amor que él necesitaba, su cuidado. Entonces ahí vemos los atributos de cada uno de ellos, que son diferentes, pero que a la vez es un solo Dios. Amén. Sí, no me dejaron nada para yo hablar, pero quiero decir algo. Pero qué bueno que ustedes... Pastor, Yo pastor, quiero decir algo más. un puntito, pastor, breve, un puntito también de la película, por favor, si me permiten. Sí, Jorge. Ok, cuando él ya está en la parte con Jesús, que Jesús le muestra un camino, que él le pregunta qué es el camino, y él le dice, es para ti ese camino. Y él le dice una cosa que me impactó mucho, es que cuando llegue al final, aún cuando llegue ya al final, sigue. O sea, y él se muestra en la película cuando él llega ya a la montaña, a la pared, que aún él obedece esa palabra de Jesús y sigue a donde está la sabiduría, que fue lo que la muchacha ahorita ya comentó, donde él fue sentado en la silla para juzgar también, para ponerlo en el lugar de Dios, y él sepa lo que Dios hace desde allí. O sea, esa palabra de obediencia, esa actitud de obediencia que él tuvo cuando Jesús le dice, aún cuando termine, sigue. Él hizo lo que Jesús le dijo. Amén. Así es. Amén, esa parte era. Gracias. Lucy, ¿iba a decir algo? Sí, yo no sé si llegaron a mencionarlo porque entré un poquito tarde, pero también en la parte donde ya Dios se le mostró como padre, que él pudo reconocer y le dijo Dios, él pudo reconocer la esencia de que ese era Dios en ese momento. Y le preguntó que por qué él estuvo así y no como se presentó antes, que fue como una madre. Y le dijo, porque para lo que vamos a hacer hoy, tú vas a necesitar de un padre. Deja una enseñanza muy grande sobre el perdón. Él le decía, pero aún lo siento el dolor. Y él le explicaba, tú vas a seguir sintiéndolo por mucho tiempo y vas a tener que seguir perdonando. O sea, nos deja una enseñanza muy grande. El perdón a veces las personas creen que es para la persona que lo recibe, pero el perdón es para uno mismo. Amén. Prácticamente él le decía, ese perdón es para que tú puedas sanar esa herida que tú tienes dentro. Y mientras él iba todo el camino, recorriendo el camino hasta llegar donde estaba su hija, él iba diciendo, te perdono, porque él iba sintiendo esa herida. Me imagino que él sentía eso como puñaladas en el corazón. Y cuando se vio en el momento de que tuvo que enterrar a su niña, fue muy difícil, pero él seguía diciendo, te perdono, te perdono. Amén. Ya solamente quería decir eso. Gracias, mi hermana, muy buena su participación. Exactamente, decía ahorita que no me han dejado nada prácticamente, pero qué bueno que ustedes pudieron participar y que pudieron pues hablar, y eso me demuestra que hicieron la tarea, que la vieron, porque a veces uno pone una tarea, pero la gente se hace loco y no la ve o no le pone atención, o simplemente piensan que para qué es esto. Recuerden que estábamos estudiando la parte de Dios, la parte también de Jesús, quién es Jesús, ¿verdad?
Y también hablábamos sobre esa parte de que Jesús, pues, y que Dios se demuestra, y como vimos en la película, como nosotros lo necesitamos. Es lo que está haciendo, demostrándose tal y cual lo necesitamos específicamente. Entonces, eso es importante que lo podamos ver, que Dios se demuestra como nosotros lo necesitamos. Como dijo la hermana al final, llegó el momento en que Él se le presentó como padre, porque le dijo, ahora lo que tú necesitarás es un padre, ¿verdad? Es como tú me vas a necesitar ahora. Denme un momento para yo hacerle algo a este aparato, que me lo quiere dejar en paz. Bien, mi cargador no quiere quedar tranquilo. Bien. Denme un momento, hermanos. El cargador no quiere. Bien. ¿Alguien quiere hablar lo que decíamos de Jesús la semana pasada? Brevemente, danos un recuento. ¿Qué hablábamos acerca de Jesús la semana pasada? Amén, amén. Amén. Hablamos acerca de la cristología, que fue el tema central que estuvimos viendo la semana pasada. Y hablábamos en la cristología de que Cristo significa el Mesías, que es ungido. Estuvimos hablando también de 3 roles de Cristo, que Cristo profeta, revelado, sacerdote, que es reconciliador, y de rey, que es reinante. También estuvimos hablando de la naturaleza de Jesús, que Jesús es divino, que es Dios. Amén. Y Jesús que es humano. Amén. Esas fueron las principales partes que estuvimos viendo la semana pasada. Pero pastor, yo quiero apuntar algo acerca del último punto que se estuvo hablando, acerca de que si Jesús no era humano, su muerte no pudo cubrir nuestros pecados. Amén. Y esto me llegaba a colisión de que hay algunos religiosos, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ahí como le llaman, de que ellos no creen de que Jesús realmente era el mismo Dios, ni que Jesús tenía poder para salvar a nadie, ni curar a nadie. O sea, ellos ponen la figura de Jesús como un hombre normal, como un hombre corriente, que no tenía y ni provenía de la naturaleza de Dios, que no era absolutamente nadie, que era un hombre común y corriente como nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuenta con algunas religiones que predican, que dicen que son incluso testigos de Jehová, cuando no son testigos de nadie realmente. Amén. Porque el que no conoce a Jesús, ¿cómo va a conocer al Padre? La misma palabra lo decía durante el desarrollo del tema que estuvimos viendo la semana pasada. Solamente quiero aportar esa parte ahí, aparte de los puntos que estuvimos viendo, porque realmente me llamó la atención y recuerdo que muchos de los hermanos que se dicen decir hermano, testigo, creen que Jesús realmente era un hombre común y corriente como nosotros. Sí, esos son los primos de nosotros. Gracias, hermano. Sí. Ese era el tema. Y avalando, ¿verdad? Esa parte tú dices que si Jesús no era humano, su muerte no podía cubrir nuestros pecados. Realmente tenemos que ver eso, que quien murió en la cruz del Calvario no fue un Dios, fue el hombre. Quien murió en la cruz, quien pagó por nuestros pecados, fue Jesús, el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos 3, 23, 26 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia,
Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la presencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él, hablando de Cristo, sea el justo y a la vez justificador del que tiene fe en Cristo Jesús. Entonces ya hoy vamos a continuar con esta parte y luego vamos a pasar a la persona del Espíritu Santo. Así que voy a un poco rápido para poder pasar a la otra clase. Creer que Jesús es menor que totalmente humano es una herejía. Lo que usted decía ahorita, hermano, lo que los primos nuestros, los testigos de Jehová enseñan es una herejía o un docetismo. La herejía cristiana del docetismo que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Los docetistas decían esto, que esto era un cuerpo de apariencia solamente y que su humanidad no era verdadera. De verdad que eso no cabe en una mente normal que hablen de esto. Entonces, la naturaleza de Jesús tenía una unidad, había una unidad. Colosenses 2:9 dice, porque en él, dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de Cristo. Oiga, esto es algo maravilloso lo que Pablo está diciendo, presentando a Cristo. Dice, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente, o sea, en el cuerpo humano, en un ser de carne y hueso, es lo que Pablo está especificando y Pablo está aclarando. Él dice, en él habita toda la deidad o toda la plenitud de la deidad. O sea, no hay un medio Dios en ese hombre, no hay una parte de Dios en ese hombre, no hay un pedacito de Dios en ese hombre. Pablo dice, en él, o sea, en Cristo, habita o está corporalmente, o sea, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad, hablando acerca de Jesús como Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Jesús es 100% hombre, carne y hueso, que sentía, que padecía, que le daba hambre, sueño, se ponía triste, se alegraba, tenía sed, le daba sueño, todo eso, iba al baño, todo eso. Pero en ese mismo cuerpo corporal, en ese mismo molde, dice Pablo, estaba también toda la plenitud de la deidad, o sea, todo Dios. Hay malentendidos de esta unidad, como por ejemplo el adopcionismo. El adopcionismo, que es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano elevado a la categoría divina por designio de Dios, pero por adopción. O sea, un hombre que nació y que Dios lo adopta, ¿verdad? Con designio de Dios, o bien al ser concebido o en algún momento a lo largo de su vida o después de su muerte. Lo que dicen esto es que lo que Dios hace es adoptar a este niño, adoptar a este hombre, y ya sea en un momento de su vida o después de su muerte, es que Dios le da la deidad o lo hace Dios. Pero nosotros entendemos que esto no es real. Él era Dios y también era hombre. También está el kenoticismo. El kenoticismo. El kenoticismo utiliza a Filipenses 2:7. Ellos dicen que esta doctrina, también conocida como teología kenótica o cristología kenótica, es una visión no bíblica de la naturaleza de Cristo. Y eso hubo un tiempo en el que esto era la comidilla, era el comentario, era lo que muchos decían, era lo que muchos pensaban, porque en la mente finita del hombre, en una mente limitada del ser humano, donde había tanta filosofía,
y todavía hoy en día es así, no cabe que en un cuerpo humano también quepa el mismo Dios. Entonces, el kenoticismo enseña que la divinidad del Hijo de Dios se perdió, oiga, se perdió o disminuyó de alguna manera cuando el Señor tomó carne humana y entró en el mundo. O sea, ellos dicen, cuando Dios, ellos no niegan, cuando Dios se hace carne, cuando Dios se hace humano, dice el kenoticismo, pierde la esencia de Dios hasta cierto nivel, disminuye su esencia de Dios hasta cierto nivel al tomar forma de hombre o al entrar en carne humana. Es verdad que pareciera como que tiene sentido, pero no es así. La palabra kenoticismo proviene de la palabra griega que no, una forma de la cual se traduce vaciado. Es como que Dios se vació en el Hijo y que hubo una parte, usted sabe, cuando usted está vaciando agua de un recipiente a otro, hay momentos en que se cae parte del agua, en que se pierde. Es lo que ellos están diciendo que pasó al Dios humanarse, ¿verdad? Vacío en alguna traducción de Filipenses 2:7, quien en la forma de Dios pensó que, o sea, esta es una traducción de Filipenses 2:7 errónea. Dice, quien en la forma de Dios pensó que no era un robo ser igual a Dios, pero no se hizo famoso. Esa es una traducción, y tomó sobre sí la forma de un siervo y fue hecho a semejanza de los hombres. Diciendo el kenoticismo, dándole una traducción a Filipenses 2:7, diciendo que al Dios vaciarse o ponerse en un cuerpo humano, hubo parte de él en el camino, en la vaciadera que se perdió. La teología kenótica o cristología kenótica, introducida por primera vez a fines del siglo XIX por el teólogo alemán Gottfried Thomasius, 1802 al 1875, se basa en la idea de que Jesús dejó de lado algo de su divinidad para parecer más a los seres humanos. Oiga lo que pensaban esta gente. Este versículo se usa como texto prueba para esa idea según el kenoticismo. Amén. La verdad bíblica es que Jesús, el Cristo, poseía completamente una naturaleza divina y una naturaleza humana, completamente ambas. Y las dos naturalezas coexistieron en lo que a menudo se llama la unión hipostática. La unión hipostática. El kenoticismo es un intento de redefinir la naturaleza de Cristo. Pero vamos a ver el kenoticismo como un plan diabólico, maquiavélico, porque el diablo siempre ha intentado hacer creer al ser humano, número uno, que Dios es menos que Dios al venir en forma de hombre. Número dos, que Jesús no venció como hombre, sino que venció como Dios, para hacernos creer a nosotros que no podemos vencer y que humanamente hablando tenemos que seguir, cae que cae, peca que peca, desobedece que desobedece, porque somos seres humanos. Es que yo soy hombre, es que yo soy un ser humano. Entonces quiere hacernos ver el maligno como débiles, como insignificantes, como lo que nunca jamás podremos llegar a agradar a Dios. Y si presentamos a Jesús solo como Dios, diríamos que somos incapaces de hacer el bien. Pero si ponemos a Jesús como hombre, vamos a ver lo mismo que dijo la hermana ahorita, según la película y según la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que Jesús nos entiende, que es fácil tratar con Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue hombre, porque Él fue humano, porque Él puede entender mis debilidades. Y aún entendiéndola, Él me dice, yo sé que tú puedes vencer porque yo vencí y lo hice como hombre.
Porque entonces yo pienso, así se fácil, ¿tú eras Dios? ¿Tú eras Dios? Y así, ¿quién no siendo Dios? Así, ¿quién no vence el pecado siendo Dios? Pero Él nos dice, yo vencí como hombre, quien murió fue el hombre. A quien le traspasaron los clavos fue al hombre. A quien le dieron latigazos fue al hombre. A quien burlaron fue al hombre. Imagínese usted que fuese a Dios mismo. Ñángala, fuángala. Se lo llevan con todo. Porque Dios no juega, hermano. Jesús es más dócil, es más chévere. Eso lo vimos en la película. Jesús es más chévere que Dios. La importancia de esta unidad, Efesios 2, 16 a 18. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Es que, ¿qué dijo Juan? He aquí que el reino de Dios se ha acercado. He aquí que Dios está delante de ustedes. He aquí que Dios ha venido para salvarle en forma de hombre, dando muerte en ella a la enemistad que había entre la creación y el Creador. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu y podemos glorificar a Dios por eso. Amén. Primera carta de Juan 2, 1 al 2 dice, hijitos míos, hablando Juan en su carta, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Para qué? Para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el hombre, el que padeció, el que nos conoce, ¿verdad? Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Cuál fue el trabajo de Jesús? El trabajo de Jesús fue expiar nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 al 2. Ya lo leímos, ¿verdad? Para que no pequen. 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué, Juan? En que, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Romanos 3:25. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces, Jesús es vindicado por su resurrección. Lo que hace que el Padre lo ponga en lo más alto es que Jesús resucita. En Hechos 2, 22 a 36 dice, hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret, esa es la predicación, fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes. Como ustedes mismos saben, a este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron, clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que yo no sea sacudido. Por tanto, dice el apóstol, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando el salmista acerca de Jesucristo. ¿Ven? Y dice más, me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viendo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. ¡Wow! Que no fue abandonado en la muerte o en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús, predica Pedro, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no subió a los cielos. Pedro está exaltando la gloria de Jesús, pero él mismo dice, el Señor dijo, ¿a quién? A mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha. O sea, él está diciendo, David habló de ese Jesús. Ese David del cual tenemos una tumba por ahí, que ustedes conocen, que tiene su nombre, que fue rey y que su reinado es para siempre. El reinado de David es puesto en las manos de Jesús. El prometido a David de que su reinado sería eterno es en este Jesús. Y a David le abrieron los ojos y David habló de este Jesús. Y David, hablando de Jesús, dijo, el Señor dijo a mi Señor, o sea, Dios que es mi Señor, dijo a mi Señor que es Jesús, siéntate a mi diestra. Oye, a David le fue demostrada la misma gloria de Dios. A David le fue demostrado que su descendencia sería para siempre y que su reinado no estaría en esta tierra, que su reinado estaría a la derecha del Dios Padre en el reino de los cielos. ¡Wow! Lo que David estaba viendo era primicia, era una primicia. Es más, yo creo que David estaba cometiendo casi un pecado. David nos estaba diciendo el final de la película. David nos estaba diciendo cómo iba a terminar la película. Yo no sé si a usted le gusta esto, pero a mí no me gusta que me cuenten la película. Pero es como que David te está diciendo, no, yo no puedo detenerme. Le voy a decir en qué termina la historia. Le voy a decir el final del libro. Yo sé que mucha gente se va a sentir incómodo, pero el final del libro es que mi descendencia, Jesucristo, el Hijo de Dios, estará sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya. ¡Qué maravilla! A David Dios le muestra la eternidad de su reinado en Cristo Jesús. Y oiga, ¿cómo le llama David? David le llama mi Señor. El Señor le dijo a mi Señor, quiero aclarar, este Señor que David habla no es como, sí Señor, que hacen en los militares. No es como, sí señor, al papá, al abuelo, al adulto que nos enseñaron a nosotros. Yo creo que nosotros somos la generación del sí señor, no señor. Y cuando usted no decía eso, era el galletón que le llegaba. ¿Cuánto le pasó eso? A mí. ¿Qué fue? Tituá, el fundazo. Fulano, ¿qué fue? Pifuá. No, hay que decir, sí señora, sí señor. Si no iba después de esto. Pero el sí señor o el señor que decía David no era de ese señor de respeto a una gente. Oiga, lo que David dice, mi Kyrios, David está diciendo mi Kyrios, y ese Kyrios está mencionando a una deidad. Él está hablando, la palabra Señor aquí en ambos lugares se está refiriendo a una deidad. Él dice, mi Señor, o sea, esta deidad, Dios, que está por encima de todo, le dice a mi Señor, o sea, a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra. ¡Wow! David está reconociendo a Jesús como una deidad. Y es lo que dice el apóstol Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús del que habló David, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro vuelve y menciona esa palabra Señor,
está hablando de la misma palabra que David utilizó para Dios y que utilizó para Jesús, Señor. Dios le ha hecho el Kyrios, le ha hecho una deidad, le ha hecho a alguien que está por encima, que trasciende todas las cosas. Es lo que está diciendo Pedro a esta gente. Bien, Jesús entonces es exaltado en su ascensión. Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Hechos 5, 29, 32. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este, o sea, a Jesús, lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Amén. Jesús es esperado en su segunda venida. Apocalipsis 22, 2 al 13. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, o mis galardones conmigo, para pagar a cada uno según que sean sus obras. Yo soy el Alfa. El Alfa es la primera letra del alfabeto de los judíos. Y yo soy la Omega. La Omega. O sea, yo soy la última letra del abecedario. O sea, es como yo soy la A y yo soy la Z. O sea, yo soy el principio, dice. Yo soy el primero y yo soy el último. El principio y el fin. Hay 1, 2, 3 maneras en las que Jesús dice lo mismo. Alfa y Omega. Principio y último. Principio y fin. O sea, primero y último. Principio y fin. Jesús aquí está demostrando que Él es el eterno. El eterno. Que Él está siempre. Ha estado. Él es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bien. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar de esto? Bien. Sí, pastor. Amén, mi hermano José Luis. Wow, esta enseñanza de verdad ha sido muy fructífera. Y pensando en eso, en lo de Jesús, realmente que aún todavía gran parte de los judíos de su propio pueblo no creen que Jesús pisó Judea, pisó sus tierras, porque según ellos esperaban un Jesús diferente, un Jesús como David, un hombre de batalla, de guerra. Pero ellos no entendieron que la profecía nunca puso a Jesús como un hombre así. Entonces, por ello, pues, al estar bajo el dominio de los romanos en ese tiempo, pensaban que Jesús iba a venir así y fue confrontado muchas veces hasta el punto que lo matan, porque ellos todavía ellos no le creyeron y tampoco creen en Jesús. Entonces, nosotros somos bienaventurados porque sí creemos en Dios, sí hemos visto su poder manifestado y creemos que Él venció como hombre y también fue Dios. Las dos cosas al mismo tiempo, pero aún así, gran parte de ellos no creen en estas cosas. Amén. Exactamente, así es, hermano. Y hay mucha gente todavía que sigue quitándole esa deidad y ese señorío a Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano pastor. Amén. Bien, vamos a hablar ahora sobre la doctrina número 4, que es el Espíritu Santo. Y yo decía en otra clase que hay muchas iglesias que prácticamente le han dado la espalda al Espíritu Santo, que es como creemos en Él, pero ok, tú por allá y nosotros por aquí, y como que no tienen al Espíritu Santo en ese lugar, en ese sitial
en ese espacio que debieran tenerlo. Entonces, es más, hay iglesias que ni siquiera hablan del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. No hablan de esto. Bueno, yo en estos días estaba mirando unos documentos en Google sobre una falsa doctrina que dice que realmente el Espíritu Santo no es lo que enseñamos, no es lo que decimos. Y yo decía, wow, todavía en estos tiempos hay gente que quiere negar la deidad del Espíritu Santo, la manera en la que opera el Espíritu Santo en los seres humanos. Y quiero aclarar este punto, hermanos. Yo no estoy hablando de que Él opera cuando nos remeniamos y cuando pasan muchas cosas en nosotros. No, yo no hablo de ese tipo de obrar del Espíritu Santo, lo cual respeto bastante, ¿verdad? Y yo vengo de una iglesia pentecostés y todo eso. Hablo de conocer al Espíritu Santo. Hablo de saber cuando éste está operando con sus dones. Hablo de saber cuando éste está hablando nuestras vidas. Hablo de saber cuál es el rol del Espíritu Santo, porque hemos pensado que el rol del Espíritu Santo es virar sillas, es virar banco, es que a cada rato yo esté remeniándome. Ese no es el rol del Espíritu Santo, ¿eh? Lo que pasó en Pentecostés es importante, pero creo que hemos desvirtuado lo que realmente vino a ser el Espíritu Santo. Voy a hablar de eso, y yo sé que va a ser un tema bien interesante. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Número uno, hay interpretaciones inadecuadas de lo que es el Espíritu Santo. Como decíamos ahorita, los testigos de Jehová no solamente arremeten contra Jesús, sino también contra el Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, o lo llamaríamos una fuerza activa, ¿verdad? O que son símbolos. Entonces así lo llaman. Otros dicen, y lo vi le decía ahorita en Google, le vi en unos documentos, que el Espíritu Santo es inferior en lo que es la Trinidad. Es inferior. O sea, le ponen un rango de inferioridad al Espíritu Santo. Otros dicen también que el Espíritu Santo es un ser creado después de Jesús irse en su ascensión como por una necesidad de los seres humanos. Que por la necesidad de los seres humanos de no dejarlos huérfanos, entonces Jesús creó la persona del Espíritu Santo. Pero eso se cae de la mata al ver en el bautismo de Jesús a la Trinidad, a ver al Espíritu Santo obrando de una manera individual y poderosa. Y también recordando en el Génesis, cuando Dios dice en el principio, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, el Espíritu Santo no es inferior, ni un ser creado, ni una fuerza impersonal. Él participó desde el principio en todo lo que existe. Doctrina del Espíritu Santo. Una adecuada comprensión del Espíritu Santo. Número uno, es divino. El Espíritu Santo es divino. Y lo deducimos, lo sacamos de lo que es la Trinidad. Tito 3, 4 al 7 dice, pero, hablando el apóstol Pablo, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Perdón, profe, usted está proyectando porque no estamos viendo esa parte. Dígame otra vez. Que si usted está proyectando esa parte que usted está diciendo, porque ¿No se está viendo? estamos... No. Ok. Déjeme ubicarla si no se está bien. Bien. Gracias, hermana.
Bien, ahora sí, ¿verdad? ¿La pueden ver ya? Bien. Decíamos que no es una fuerza impersonal, decíamos que no es inferior en la Trinidad y decíamos que no es un ser creado, ¿verdad? Decíamos eso. Decíamos esta parte que es divino. El Espíritu Santo es divino, según Tito 3, 4 al 7. Amén. También decíamos que se deduce también la persona del Espíritu Santo como deducida por asociación. Asociación. Primera de Corintios 3, 16 a 17 dice, ¿no saben, hablando del apóstol Pablo, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Número 1, ¿somos templo de quién? De Dios. Y que entonces, al ser templo, al pertenecerle a Dios, hay una asociación que permite entonces que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, hay una asociación. Yo le pertenezco a Dios. Y como yo le pertenezco a Dios como templo, Él se hace real en mi vida a través del Espíritu Santo. Y entonces entra esa asociación. Hechos 5, 3 al 4 dice, viene esta parte, Ananías, dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras a quién? Es curioso que Pedro, que estuvo con Jesús, que conoció a Jesús, que anduvo con Jesús, que escuchó a Jesús, él lo dijera, mira Ananías, tú le mentiste a Jesús, mi maestro. Tú le mentiste a Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Tú eres un mal agradecido. Después que Jesús hizo tantas cosas por nosotros, que fue crucificado. No, Pedro dice, porque Pedro se acuerda que Jesús le dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo y Él estará con ustedes y Él me va a representar y Él le dirá las cosas que yo les he dicho y aún mayores les dirá porque yo voy al Padre. O sea, quien me representa ahora es el Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, ¿cómo tú te dejaste llenar el corazón por el diablo para que le mintieras a quién? Al Espíritu Santo. Y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez de vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿De quién hablaba él anteriormente? Del Espíritu Santo. ¿Qué decíamos que es el Espíritu Santo? Una deidad. Entonces, Pedro lo llama aquí Dios. Dios. No le mentiste a los hombres, sino a Dios. Amén. Alguien levantó la mano. Puede hablar ahora. Amén. Sí. Ay, santo. Quería hacer una aportación en cuanto usted estaba... Quería, está en pasado. Quiere, que todavía está en su corazón. Ok, bueno, quería ahorita, pero se estaba hablando. Ahora quiero otra vez. Ok, quiero hacer una aportación con referente a la asociación del Espíritu Santo con Cristo. Amén. No me acuerdo muy bien, no me recuerdo dónde vi ese versículo, pero lo tengo tan palpable como que él mismo me lo dijo. Jesús dijo, el Espíritu Santo toma todo de mí. Amén. ¿Por qué se los digo? Jesús mismo, parafraseándolo, porque el Padre me ha dado todo. El Espíritu Santo le va a decir todo lo que oye de mí. El Espíritu Santo no habla por hablar, sino que Él escucha. Él habla todo lo que yo hablo. Juan 16:13. ¿Me encontró? Ahí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces debe estar en el 12 lo que usted dijo, el contexto está en el 12 y en el 11.
Ahí está. Gracias, hermano. Eso está hermoso. Así es. Hay una asociación, mírenlo ahí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. ¿Dónde? Allá arriba. Lo que Jesús y el Padre están diciendo. Y les anunciará las cosas por venir, dice el Señor. Amén. Gracias, hermano. Él es omnisciente. Primero, tiene los atributos de Dios. ¿Cuál? Creador. Participó en la creación según el Génesis. Segundo, es verdad, igual que Jesús, ¿verdad? Tercero, es omnisciente. Los mismos atributos de Dios lo tiene el Espíritu Santo. Omnisciente, 1 Corintios 2, 10 al 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado, dice el apóstol, esto por medio de ¿quién? De su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino aclara. Nadie conoce los pensamientos de Dios y aclara. Solamente el Espíritu de Dios lo conoce. Amén. Él aclara. Nadie más, solamente el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Seguimos. Amén. Otro atributo del Espíritu Santo como divino es poderoso. Podríamos ya decir que es omnipotente, porque este poderoso es que es todopoderoso. Pablo lo dice en Romanos 15, 18 al 19, que dice: no me atreveré a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Quiero aclarar este punto y quiero enfatizar un poco esto, hermano. Pablo dijo: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Miren, hay mucha gente hablando en nombre de Dios sin Dios haber dicho nada. Dios totalmente callado y ellos diciendo: Dios te dice, Dios te dice, Dios te está diciendo ahora, siervo, Dios te está diciendo ahora, sierva, Dios te dice, y Dios asombrado. Pero ¿cuándo fue que yo dije eso? Pero ¿cuándo que yo te estoy diciendo a ti eso? Pero buen habladorazo, yo estoy callado aquí, yo no he dicho nada. Y tú sigues que yo estoy hablando, hermano. Hay mucha gente diciendo, Dios dice, sin Dios haber dicho. La Biblia dice: ay de aquel que diga, Dios dijo, sin el Señor haber dicho nada. Y anda un reguero de gente hablando en nombre de Dios. Pero peor aún, anda un grupo de gente oyendo voces que Dios no ha hablado. Yo soy partidario y yo digo, Dios habla. Yo creo que Dios habla, porque Dios es soberano. Él hace lo que le da la gana. Él es Dios. Ahora bien, todo lo que Dios me manda a decir con usted, todo lo que Dios me manda a decir con cualquier profeta, eso segurito va a ir a un sedazo llamado Biblia. Y si el sedazo llamado Biblia no lo pasa bien, entonces yo voy a cuestionar a tal profeta. Lo voy a cuestionar, porque dice la Biblia que ya todo está escrito ahí. Todo está escrito. O sea, si usted viene a decirme a mí, Dios te dice tal cosa, yo lo voy a ubicar con las escrituras. Con las escrituras. Cuando el ángel le dijo a María: he aquí que tú darás a luz y concebirás, que tú concebirás y darás a luz un hijo y será llamado Emmanuel. El ángel no le estaba diciendo nada nuevo a María. Lo que María hizo fue recordarse de lo que ya estaba escrito. Pero sí, de lo que ya estaba escrito. Es más, el mismo Jesús varias veces dijo: escrito está. Está escrito. Le estoy hablando de lo que está escrito. Por eso dice que el Espíritu, ni siquiera el Espíritu va a decir más de lo que se le permita decir. Y hay gente hablando por hablar, hermano, a dos manos. Pero peor aún, hay gente escuchando palabras que no son de parte de Dios. Seamos sabios. Seamos sabios. Pesemos los espíritus.
Y no todo el que diga, Dios te dice, no lo tomamos como sí y como bueno. Vamos a pedirle confirmación a Dios que eso no es pecado. Pedirle confirmación a Dios no es pecado, hermano. Eso no es pecado. Eso es cuidarse. Y si podemos ir a las escrituras, mucho mejor todavía. ¿Alguien levantó la mano? Si alguien Amén. puede refutar lo que he dicho con la palabra, no tengo problema. Amén. Si yo tengo que Eh, retractarme, me retracto de lo que he dicho. Pero tiene que venir con la palabra en la mano. Y si me equivoqué, pues amén, me humillo. Hermano, dígame. Amén, ¿me escuchan? santo, varón. De la mano levantada, pero te amo. No, no te veo, Luis, pues está bien, habla, Luis. No, no, dale, bro, dale para allá. Con respecto ahorita a lo del espíritu, como te explicaba, yo quería añadir que hay un momento donde se vio la revelación del espíritu en ese instante, en el momento de Ananías y Zafira, porque los que estaban ahí cuando de una vez se quedaron asombrados. Yo aquí pensando, porque todo el mundo, había gente ahí. Entonces, la manera, yo entiendo que del espíritu obrar es tan maravillosa, porque él trae la revelación en el momento específico y la revelación que hay que darse en ese instante. Por eso es que me gusta que cuando los profetas hablaban en antes, ellos decían en cuya presencia estoy, o sea, que ellos decían que estaban bajo la presencia de Dios antes de decir una palabra, antes de declarar algo. Pero ahora en día, como dice, se ve poco eso. No, Dios te dice, Dios está allí. Entonces, eso es lo que quería aportar. Antes de que el hermano hable, miren, hermano, le hemos restado autoridad a la palabra. Le estamos restando autoridad a la palabra, y como le estamos restando autoridad a la palabra, tenemos que decir Dios te dice, para poder. Pero cuando usted va con la palabra de Dios, hermano, escúcheme esto. Cuando usted va con la palabra de Dios, nadie puede refutar la palabra de Dios. Cuando es la palabra de Dios la que está hablando, la que entra al corazón, dice la Biblia que contra eso no hay ley. No hay nadie que pueda juzgar eso. Si usted dice a alguien, mira, los que están en adulterio, en fornicación, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y el que está en fornicación se está perdiendo. Óyeme, tiene una paila segurita en el infierno. Por más que el fornicario quiera ir encima de usted y quiera decir buen hablador, mentiroso, eso no es así. No puede, porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. En las escrituras que lo dicen. Entonces, cuando tú hablas por la palabra, no tienes que utilizar el Dios te dice, porque eso va a caer. Y si obedece, amén. Y si no obedece, amén. Ya no es culpa tuya, como atalaya. Amén, hermano. ¿Qué quería hablar? Yo me río. Tú dices habla. Pero bueno, yo quería aportar. Dios mío, Señor. Dame dominio propio, espérate. ¿Cómo te dices hablador? Siento violencia. Santo. Algo que quería aportar. Dios habla todos los días. Amén. Quería, por ejemplo, hay muchas personas que al no tener mentor se suele confundir esa pequeña parte que usted dice con que Dios no habla todos los días, Dios habla a veces. O sea, quería aportar esa parte, Dios habla todos los días. Uno de los tantos versículos que demuestra que Dios habla todos los días, que dice, su voz recorre toda la tierra. Amén. En Salmo lo dice. Y también dice, escucha esto, la creación de Dios, la estación del día y la estación de la noche, los dos se hablan aún no teniendo idioma. ¿Cuánto más Dios? Amén. Eso es tremendo. Sí, entonces, ay, hermano, perdón. Se me ha ido el tiempo con lo del Espíritu Santo, pero gloria a Dios. No, eso quería aportar, o sea, como dice nuestro maestro, incluso nuestros mentores, que recomiendo que todos tengamos un mentor en base a las escrituras, que nos enseñe, que Dios habla todos los días. Oye,
hay muchas personas velando, esperando una palabra de parte de Dios. Pero no es que profetice, tú vas para Santiago, tú vas para... ¿Me entiendes? Sí. O sea, todo va de acuerdo a las escrituras. Ahora, Dios es de todo. O sea, Dios te dice cualquier cosa. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esta parte? Es que específicamente Dios te va a decir algo, una palabra de aliento a una persona, por sueños quizás, algo personal. Por eso es Dios, conforme a su multiforme gracia. Él actúa como Él quiere, como Él desea. Eso quería decir. Amén. Yo creo en que Dios habla a través de sueños, pero no a través de todos los sueños. Yo creo que Dios puede hablar hasta de manera audible. Yo creo eso. Pero no todos los días tú vas a estar escuchando una voz audible. Puede ser otra cosa. Entonces hay que tener cuidado. Miren, hermano. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto. Especialmente ustedes son gracias a Dios, ustedes son una congregación completa, ¿verdad? Pero, y está su pastor ahí, gracias a Dios, que él puede, cualquier tollo que yo haga, él puede arreglarlo después con ustedes. Pero yo pienso, hermanos, que hay muchos cristianos y muchas iglesias que todavía están dentro del catolicismo romano, dentro de la adivinación, es como si quisiéramos que nos lean la mano, como tú decías ahorita. O sea, sabemos qué tenemos que hacer. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está en los Estados Unidos y él me llama y me dice, yo te estoy llamando porque yo estoy orando, quiero tomar una decisión y quiero que Dios me hable. O sea, oye, mi hermano, él me está condicionando. Él me está ubicando en un lugar para que yo le diga, esto es lo que Dios te dice que haga. Porque él quiere evadir su responsabilidad. Él quiere evadir lo que él sabe que tiene que hacer. Su familia está aquí en República Dominicana y él está allá ilegal. Oiga eso. Y él quiere que Dios le hable a través de mí de lo que él tiene que hacer. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Él está claro, pero él quiere que sea Dios quien le hable. Hello, no, espérese, hermano. ¿Sabe qué yo hice? Yo le dije, mira, mi hermano, yo te amo. Tú eres especial para mí. Pero ya hace rato que el Espíritu Santo te dijo a ti lo que tú tenías que hacer. Yo no tengo que decirte nada. Ya Dios te habló hace rato. Lo que tú estás buscando es que yo, Elido Méndez, te diga, Dios te dice. Yo no tengo que decirte, Dios te dice. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y le dije, y no es profecía lo que te estoy dando. Le dije, cuidado, no es una confirmación ni siquiera. Yo te estoy diciendo que hace tiempo Dios ya puso en tu corazón. Y lo que tú quieres que tú digas a través de mí, eso es dudar de lo que Dios ya ha hecho. El hombre, ya no sé, empezó a avanzar allá y a hablar. Le dije, no, varón, yo no te estoy diciendo eso para que tú brinques y saltes. Tú estás claro, le voy a decir, mira, yo no soy adivino ni nada. Pero hace rato que Dios te dijo a ti que tu familia está aquí en República Dominicana. Y no hay que ser adivino, ni yo no tengo que hablar en lengua para decirte eso. Es lo que tú tienes que hacer, punto. Y tú lo sabes, sí, hermano Elido, me dijo, es verdad, yo estoy claro de eso, tú tienes razón. Pero yo no tengo que orar por él ni hablar en lengua para decirle lo que él tiene que hacer, porque él sabe lo que tiene que hacer, hermano. Él estaba claro. Entonces, hay gente como en la iglesia católica que nada más falta que nos digan, léeme la mano. Ven, léeme la mano, léeme la mano. Quiero que me lea la mano, yo quiero que Dios me hable. ¿Sí? Y que venga, hermano, yo he ido a iglesias donde he tenido casi que traerle el micrófono encima al líder. Porque digo, ya, el hermano que sigue, y está todo el mundo ahí esperando que yo le ministre, que yo vaya a ponerle la mano y que yo tumbe gente. Hermano, el hermano que sigue, hermano, el hermano que sigue. Tú le pones y me voy ahí, porque, hello, ya Dios habló a través de la palabra. Ahora bien, si el Señor quiere, si a él le da la gana, si él quiere hacer, ok, lo va a hacer como él quiera. Pero yo no puedo forzar, hermano. Y usted ve, yo sé que ustedes saben de eso, que hay gente que se paran ahí adelante como una vela. Como una vela. Y si no me bendice, no te va. Y si no me bendice, no te va. Y si tú no me hablas, no me voy. Y si no me hablas, no me voy. Padre, háblame. Y yo pregunto, ¿para qué predicaron? ¿Y de qué sirvió el mensaje? Media hora, 35 minutos. Tú no oíste nada de lo que Dios te habló. Tú no escuchaste nada de lo que predicaron. ¿A dónde se te fue 35 o 40 minutos de palabra de Dios? Pregunto yo aquí como lo loco. Sí, porque hay gente, hermano, que no oyen nada del mensaje, nada más oyen que cuando dicen, si usted quiere que Dios le hable, pase aquí adelante. Ajá. Y en todo ese rato que tú ahí adelante, ¿quién estaba hablando?
Hasta muerto. Pregunto yo como lo loco. En todo ese rato que tú estabas ahí adelante, hablando plume burro, entonces, ¿para qué te paraste adelante? Simplemente, si tú entiendes que durante 35, 40 minutos, Dios no está usándote para hablar al pueblo, entonces, quítate eso, todo ese tiempo y empieza a ministrar y punto. No sé si ustedes me entienden, hermano. O sea, hay gente que entiende que si no hay una administración y una tumbadera y una brincadera, Dios no habló. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los huesos y penetra hasta los tuétanos de los huesos y rompe el alma. ¿Y usted quiere más de ahí? ¿Usted quiere más de ahí? Una palabra que penetra hasta el interior de los huesos, le hace un hoyo y allá entra totalmente para cambiar nuestras vidas. Yo, hermano, miren, le está hablando a alguien, ustedes me están viendo a mí medio exaltado, ¿verdad? Es que ese soy yo. Yo soy de la gente que en el púlpito se transforma. Yo soy de los que vocean mucho, pero yo soy de los que entiendo que Dios a través de su palabra es suficiente para hablar. Y si Él quiere ministrar, amén. Lo que yo entiendo es una cosa. Si yo hablé de esperanza, en la administración que yo haga, Dios va a continuar lo que empezó en el mensaje. Yo no sé si me doy a entender, hermano, pero hay gente que predica una cosa y después ministra otra muy diferente a lo que predicó. Muy diferente. Entonces, hermano, yo quiero llamar a la atención. En ese momento hay que abrir los ojos espirituales y ver cuándo habló Dios, cuándo se detuvo Dios y cuándo empezó a hablar el hombre para emocionar a la iglesia. Esto está fuerte. Pastor, bendiciones, pastor. Yo quiero decir algo. Rosario. Que yo voy de acuerdo con lo que usted dice, que hay que tener cuidado cuando es Dios que está hablando y cuando es el hombre. Porque cuando Dios nos habla, ya Él lo ha confirmado en nuestras vidas. A mí me pasó algo, yo le había dicho al Señor